Buenos días, España, Europa, buenas madrugadas, supongo, Venezuela, América, hola mundo. Es el sábado 14 de diciembre de 2024 y en Madrid son las 9:28 de la mañana. Bueno, en uno de mis videos anteriores yo comenté que la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos habían dicho que ellos, hay 2 grados, tengo frío. Bueno, la Unión Europea y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, había dicho que ellos no podían intervenir militarmente en Venezuela para sacar a Maduro. Pero dijeron, si la rebelión comienza dentro de Venezuela y son los mismísimos venezolanos los que se rebelan y tratan de tumbar a Maduro con lo que tengan, si la rebelión, es decir, el peo, comienza adentro de Venezuela, protagonizado por venezolanos, entonces sí que podría haber una intervención norteamericana o europea. O de varios países de la OEA, es decir, americanos, es decir, latinoamericanos en conjunto. Entonces, ellos saben que que ni Europa ni Estados Unidos van a enviar allí sus fuerzas armadas, que no les van a tumbar a Maduro. Pero escucharon bien lo que les dijeron los Estados Unidos, que la única forma de intervenir era que dentro de Venezuela, dentro de sus fronteras, hubiese comenzado una matazón. Y ellos intervendrían para parar la matazón. Y por supuesto la matazón la comenzaría Maduro, ¿no? Entonces, aquí en Madrid, como ya he dicho en videos anteriores, está todo el mundo metido. Todo el mundo. Me preocupa que esté Moisés Naim por aquí, porque Moisés Naim, que además es un mentiroso y un traidor, porque él fue ministro de Fomento de Carlos Andrés Pérez, parte 2, gobierno para el cual yo trabajé. Moisés Naim muchísimas veces ha dicho, sobre todo lo ha dicho en Bogotá, porque él frecuenta mucho Colombia, él ha dicho en Bogotá, yo no sé por qué siempre que hablan conmigo me recuerdan que fui ministro de Fomento, porque yo no quería ese cargo, dice él. Es más, yo no era ADECO, yo más bien votaba por COPEI. Entonces, Moisés Naim reniega de Acción Democrática y de Carlos Andrés Pérez. Si no fuera por Carlos Andrés Pérez, nadie en este planeta sabría quién es Moisés Naim. Porque haber sido ministro de Fomento de ese gobierno fue lo que lo hizo famoso internacionalmente. Es un perro, pero Moisés Naim se fue rápido del gobierno de Carlos Andrés Pérez a otra mentira que cuenta Naim. Dice, yo era el jefe del gabinete económico. No, querido. El jefe del gabinete económico era Miguel Rodríguez, que era el ministro de Cordiplan. Yo trabajé en Cordiplan y trabajé en Fomento, en ambos. El jefe del gabinete económico era Miguel Rodríguez, venezolano que nació en Venezuela. Tú eres un tipo que nació en Trípoli, capital de Libia, y que lo llevaron a Venezuela como con 12 o 14 años de edad. No naciste en Venezuela, tú prácticamente no eres venezolano. Tú no fuiste ningún jefe de gabinete económico. Parece que Moisés Naim tiene una obsesión porque él fue el que produjo esa serie llamada El Comandante, que pasó, no me acuerdo si la pasaron por Fox o por TNT, el caso es que yo la vi completa, donde distorsiona todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 4 de febrero hasta hoy. Lo distorsiona todo, miente descaradamente.
Él tiene una obsesión con Venezuela. También publicó una novela llamada Espías en Caracas y el único que quiso acompañarlo en el bautizo de la novela fue Boris Izaguirre. Así será la novela de Elevada. Así será la novela de buena literatura que solo Boris Izaguirre estuvo en el bautizo. Ningún escritor ni poetucho venezolano lo acompañó. Y bautizó la novela en Madrid. Y es que parece que Madrid está de moda para los venezolanos, de la oposición. Bueno, entonces, solo intervendremos si el peo comienza dentro de Venezuela, protagonizado por venezolanos. Es decir, venezolanos matándose los unos a los otros, gobierno versus oposición. Entonces, aquí en Madrid está medio mundo y están conspirando. Edmundo González Urrutia dice que él vuelve a Venezuela el 10 de enero o después o un poco antes, pero él vuelve a tomar posesión del cargo. Y ha dicho una cosa muy graciosa, que con miedo no se va a la guerra. Cuando él salió cagándose por los pantalones de Venezuela corriendo, le tuvieron que mandar un avión de la Fuerza Aérea Española para que se montara y se fuera. Estaba chorreado en Venezuela. Y después viene y declara que con miedo no se gana ninguna guerra o con miedo no se va a la guerra. Bueno, entonces, María Corina está segura de que el gobierno cae. Ya les dije en videos anteriores que ella dice que si Maduro negocia, puede haber una transición pacífica y que si no negocia, la transición será violenta. Es lo que se deduce de lo que ella dice. Ahora, ella también ha dicho que el 10 de enero es una fecha crucial, porque a partir del 10 de enero, si Maduro se queda en el poder, entonces ya será un gobernador de facto, porque su mandato llega hasta el 10 de enero nada más. Y después del 10 de enero ya no lo van a dejar negociar, es decir, que la transición va a ser violenta. Ahora, Estados Unidos no va a intervenir, Europa tampoco. ¿Qué van a hacer entonces? ¿De qué están hablando? Ellos dicen que van a tomar el poder, más pronto que tarde. ¿De qué están hablando? Bueno, evidentemente, y María Corina lo ha dicho casi que textualmente, va a ser una transición, si Maduro toma el poder el 10 de enero, enseguida comienza una transición violenta. ¿Y cómo va a ser esa transición violenta? Pues lo único, los cantos de sirena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no sirvieron de nada. Yo sinceramente observo a la Fuerza Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a Padrino López, a Vladimir Padrino López, los observo muy, los observo apoyando a Maduro. Yo no veo ningún indicio en las Fuerzas Armadas de Venezuela de una traición por parte de las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas de Venezuela están perfectamente cohesionadas y que jamás darían un golpe de Estado, ni participarían en un golpe de Estado contra Maduro. Por lo tanto, ¿qué le queda a la oposición venezolana para armar esa violencia que puede hacer que los Estados Unidos intervengan? Lo que le queda a la oposición venezolana, y eso es de lo que estarán hablando aquí en Madrid, porque aquí vive una de las cuñadas de Simonovic, entre otra mucha gente que vive aquí. Yo creo que lo que están planificando aquí es entrar a Venezuela posiblemente antes del 10 de enero, por las fronteras por la frontera con Colombia sobre todo, y hasta entrar con paracaídas.
en el sur de Venezuela, donde nadie los vea. Entonces, ¿quiénes van a entrar a Venezuela, pienso yo? Grupos paramilitares. Grupos paramilitares que se deben estar entrenando en Colombia y en Ecuador. Por las informaciones que tengo, Ecuador parece que está colaborando con la oposición venezolana y prestando su territorio para que ciertos grupos paramilitares se ejerciten. ¿Quién formaría estos grupos paramilitares? Venezolanos que han abandonado las Fuerzas Armadas, es decir, disidentes de las Fuerzas Armadas venezolanas que las han abandonado en los últimos años. Grupos de paramilitares venezolanos que ya existen desde hace tiempo, financiados por la oposición oficial, es decir, María Corina y toda esa gente. Y entre esos paramilitares puede que no haya solamente venezolanos, sino puede que haya colombianos, ecuatorianos, ¿no? Puede. Ecuador está a favor de deshacerse de Maduro. En Colombia gobierna Petro, pero a Petro lo tienen contra las cuerdas. Por lo tanto, en este momento Petro, si hay grupos paramilitares venezolanos entrenándose en territorio colombiano, en este momento a Petro no le conviene meterse en eso, porque a él lo quieren sacar del poder. Entonces, puede que haya grupos paramilitares. Digo puede, no digo que los hay. Digo que puede que, pero que no se me acuse de nada. Puede que los haya, y esto lo deduzco de la información que me llega. Puede que haya grupos paramilitares entrenándose en Colombia y en el Ecuador, no sé si en Brasil, para antes del 10 de enero entrar a Venezuela por las fronteras de Colombia y Brasil. También puede que algunos de estos grupos se lancen en paracaídas en regiones de Venezuela bastante despobladas, donde no llamen la atención, donde no los vean, ¿no? También, donde no los vean. Además, también hay grupos de mercenarios. Ustedes saben que un mercenario es aquella persona cuyo trabajo es cobrar por matar. ¿Matar a quién? Al que quien le pague le diga. Los mercenarios matan por dinero. También hay, pienso yo, grupos de mercenarios que pueden entrar a Venezuela. Y los mercenarios pueden ser de cualquier nacionalidad. Son gente que cobra por matar, les da igual la nacionalidad. Por ejemplo, en este momento en Ucrania hay mercenarios colombianos luchando al lado de los soldados ucranianos contra Rusia. Los han entrevistado en televisiones europeas. Y están allí por dinero. Son colombianos con formación militar o policial que están en Ucrania de mercenarios luchando a favor de Ucrania por dinero. Ucrania les paga a estos mercenarios colombianos. Mercenarios los hay de todas las nacionalidades, ¿no? Por otra parte, seguramente si Israel no estuviera metido en tantas guerras que él ha provocado, que el propio Israel ha provocado, también podría contar María Corina y sus amigos con algún comando de Israel, que son especialistas en secuestrar gente, en matar gente, entrar a un país. Lo han hecho varias veces. Por ejemplo, cuando entraron a Argentina, un grupo comando de Israel entra a Argentina. Antes de yo nacer fue eso. Un grupo comando, los grupos comandos hacen operaciones comando. Un grupo comando de Israel entró a la Argentina
en el 40 y algo. Una vez dentro de la Argentina, secuestraron a un ciudadano alemán que vivía allí, no me acuerdo qué nombre utilizaba, porque ellos creían que era Adolf Eichmann, encargado, al parecer, encargado de uno de los campos de concentración de Hitler. Ellos localizaron a este ciudadano alemán, lo secuestraron, salieron de Argentina igual que entraron, sin que nadie los viera. Secuestraron a Adolf Eichmann, que terminó siendo Adolf Eichmann, solo que en Argentina usaba un nombre falso. Se lo llevaron a Israel, lo juzgaron y lo fusilaron o lo ahorcaron. El caso es que lo mataron. Israel es especialista en entrar a los países. Los grupos comando de Israel cuestan mucha plata, pero la oposición venezolana tiene ese dinero. Y hay otros países dándole dinero a la oposición venezolana. El petróleo venezolano es muy apreciado mundialmente. ¿Por qué no hacen esto en Cuba? ¿Por qué no hacen esto en Nicaragua? ¿Por qué en Venezuela? Por todas las riquezas que Venezuela tiene. Entonces, no sé si pueden contar con grupos comando de Israel o si están todos ocupados matando gente, ¿no? Por allá, por el cercano Oriente, Medio Oriente. Pero quizás hay algún grupo comando de Israel, no se puede pensar, o sea, no se puede descartar. Ahora, de las informaciones que me llegan, yo estoy deduciendo esto, no estoy diciendo que esto sea así. Estoy diciendo que podría ser así y que todo indica que podría ser así. Entonces, oído al tambor. Grupos de paramilitares. No necesariamente tienen que estar entrenándose en Colombia y Ecuador solamente. Se pueden estar entrenando inclusive en Europa, en África, en cualquier parte. En África hay muchos lugares donde se entrenan grupos de paramilitares. Estos grupos de paramilitares se están entrenando en este momento, igual que los grupos de mercenarios. Y yo creo que antes del 10 de enero intentarán entrar a Venezuela por las fronteras o por el aire vía paracaidismo y avanzar hacia Caracas de alguna forma para o interrumpir la toma de posesión de Maduro o después de la toma de posesión de Maduro causar desórdenes públicos, causar actos de terrorismo y armar un peo espectacular en Venezuela, sobre todo en Caracas. Y entonces Maduro no tendría más remedio que pedirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que saliera a defender el país contra estos grupos paramilitares y de mercenarios. ¿Y eso qué sería? Eso sería una guerra civil. Solo que por el lado del chavismo estaría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por el lado de la oposición unos grupos paramilitares y de mercenarios que la oposición venezolana, o sea, los que votaron por María Corina o por Edmundo González Urrutia, da igual, que esa gente que votó por ellos no votó por una guerra, votó por un cambio, no por una guerra civil. Ahí se armaría una guerra civil, pero esto es, o sea, de parte de Maduro estaría la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de parte de la oposición paramilitares y mercenarios, porque en realidad ninguno de los venezolanos que votó por Edmundo González Urrutia, ninguno de ellos se va a convertir de la noche a la mañana en soldado para luchar contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso no va a suceder porque los venezolanos que votaron por Edmundo González Urrutia no votaron para ser soldados de ninguna guerra y tampoco votaron para que hubiese una guerra civil, y mucho menos para que entraran grupos de paramilitares y mercenarios a causar muerte y destrucción en Venezuela.
Entonces, lo que podría ocurrir es muy grave. Lo que podría ocurrir es que para que los Estados Unidos saquen a Maduro, haya una intervención, o sea, haya todo un desastre, ¿no? Paramilitares enfrentándose a las Fuerzas Armadas, mercenarios, atentados terroristas, es decir, un ambiente total y absoluto de guerra. ¿Qué diría el primer mundo? ¿Qué diría Europa y los Estados Unidos? Dirían, mira lo que ha pasado en Venezuela, ahora hay una guerra. ¿Qué diría la oposición? Por favor, ayúdennos. Y entonces ellos quieren que Estados Unidos entre vía Operación Comando, atrapen a Nicolás Maduro y lo saquen del poder. Entonces, esto es muy grave. Porque María Corina lo ha dicho. Ha dicho, si Maduro negocia y antes del 10 de enero hay una transición pacífica. Si no, no es pacífica. ¿Eso qué quiere decir? Que será violenta. Como yo estoy segura que los venezolanos que están en Venezuela y votaron por Edmundo González Urrutia ni están armados, ni tienen preparación militar, ni pretenden tenerla, ni quieren ser soldados, entonces la única vía que le queda a María Corina y a su gente son los paramilitares y los mercenarios para desestabilizar Venezuela, convertirla en un contexto de guerra o crear un contexto de guerra y que en base a ese contexto de guerra haya una intervención de los Estados Unidos, supongo, porque no creo que Europa sea tan, pero tan loca como para intervenir militarmente, ni siquiera si hay una guerra civil en Venezuela. De eso serían capaces nada más los Estados Unidos, si acaso. Porque no es seguro que los Estados Unidos viendo eso vayan a intervenir, porque estará Trump. Bueno, si empieza antes del 20 de enero, que es cuando Trump asume el poder, Biden podría llamar al ejército a intervenir, pero es posible que el Congreso de Estados Unidos se lo impida, porque un presidente saliente, que le faltan 2 días para dejar el poder, no puede estar dando una orden de invadir un país. Entonces, el escenario, según lo que he escuchado, yo no voy a revelar mis fuentes, ¿no? Yo no estoy diciendo que va a haber grupos paramilitares y quiero dejarlo claro. Yo no estoy diciendo que en Venezuela van a entrar grupos paramilitares y de mercenarios de la oposición venezolana para causar una guerra civil y o un desorden público, o sea, una atmósfera, un contexto de violencia en todo el país, sobre todo en Caracas. Yo estoy diciendo que de lo que he escuchado podría deducirse eso. Entonces, esto es sumamente grave, porque estoy segura que los que votaron por Edmundo González Urrutia no votaron por una guerra civil, ni para que paramilitares entren a Venezuela, ni para que mucho menos entren mercenarios, que es gente que mata por dinero. Entonces, la marquesa también ha dicho, esto es hasta el final, ha dicho la marquesa, repitiendo las palabras de María Corina. Y María Corina ha dicho, yo estoy en Venezuela, y esto es hasta el final. Y el final es pronto. Entonces, un contexto de guerra civil, paramilitares, mercenarios. ¿Es esto lo que Venezuela quiere? No, ¿verdad? Nadie en Venezuela quiere esto. Yo tampoco. Soy venezolana. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, yo no entiendo cómo el gobierno de España, porque es la oposición al gobierno de España, la oposición española es la que está haciendo todo esto, junto con la oposición venezolana, no es el gobierno de España. Yo no entiendo cómo Pedro Sánchez, el presidente de España, no toma cartas en el asunto y expulsa a todos estos venezolanos
que no tienen residencia aquí porque están de visita del país. Porque está convirtiendo a España en un lugar donde se está tramando una conspiración para derrocar un gobierno de otro país. España se está prestando para que aquí se reúnan venezolanos que están tramando una conspiración para derrocar un gobierno. Y España no puede prestarse para ello. Entre otras cosas porque eso no es legal. Por lo tanto, iba a decir otra cosa importante. Bueno, yo le diría a Nicolás Maduro que se comunicara con Pedro Sánchez y le dijera que allí está la oposición tramando una conspiración armada, una conspiración que incluye paramilitares, mercenarios, posibles comandos de Israel. Entonces, yo pienso que Maduro debería llamar a Pedro Sánchez y decir, bueno, su país, señor Sánchez, en este momento en su país hay un montón de venezolanos y algunos españoles, como la Marquesa, conspirando para provocar en Venezuela un golpe de Estado, utilizando además paramilitares y mercenarios. Y si Pedro Sánchez no expulsa a toda esta gente de España inmediatamente y acaba con esto, yo creo que Nicolás Maduro debe romper relaciones diplomáticas con el Reino de España. Sinceramente, yo pienso que la República Bolivariana de Venezuela debe romper relaciones diplomáticas con el Reino de España. Y es el consejo que le doy a Maduro. Además de reforzar tus fronteras, las de Colombia, las de Brasil, las aéreas, las marítimas, las terrestres, como dijo una comentarista en uno de mis videos, las montañas que rodean a las ciudades más importantes del país, además de vigilar todo eso, sería conveniente romper relaciones diplomáticas con España. Y motivos hay, porque España está prestando su territorio para que la oposición venezolana conspire para tumbar un gobierno. Además, a Pedro Sánchez las actas de María Corina no valen nada. Eso no es prueba de nada. Alguien me preguntaba, ¿y quién ganó las elecciones en Venezuela? Y mi respuesta totalmente sincera es la siguiente. Yo no sé quién ganó las elecciones de Venezuela. Nosotros no lo sabemos. Eso lo saben Maduro y el alto gobierno de Venezuela y María Corina y su gente. Los dos dicen que ganaron, uno de los dos miente. No pueden haber ganado los dos. Alguien miente. Yo no sé quién miente. No lo sé. Pero el caso es que, aunque haya habido fraude, España no puede prestarse para una conspiración y el fraude hay que probarlo. Las actas de María Corina son chimbas, eso no prueba nada. El fraude hay que probarlo y no con las actas de María Corina. Eso es todo. Ese material de María Corina es todo chimbo. Es chimbo, está incompleto, eso no prueba nada. E insisto, el fraude hay que probarlo y no con las actas de María Corina. Por otra parte, Venezuela está haciendo que esto, la oposición dice, otra cosa que dijo la Marquesa, dijo, Maduro ha hecho fraude siempre, mentirosa. En 2013, después de la muerte de Chávez, Maduro ganó las elecciones. Y Enrique Capriles Radonsky lo sabe, y la oposición lo sabe.
Y después Maduro ganó las elecciones porque la oposición no quiso concurrir a las elecciones anteriores a las del 25 de julio de este año. Maduro ha ganado las elecciones. Aquí, ¿qué es eso de que Maduro ha hecho fraude siempre? Maduro ha ganado las elecciones. El chavismo ha ganado las últimas elecciones parlamentarias, o sea, legislativas de la Asamblea Nacional, y en lo que se refiere a gobernadores, alcaldes y concejales, pues los hay de la oposición y los hay del chavismo. Eso de que Maduro siempre ha cometido fraude es la mentira más grande del mundo. Y yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo debería responder ante algún tribunal por todas las mentiras que está difundiendo. Se puede mentir así desde el Parlamento español, desde el Congreso de los Diputados de España, sin que nada pase. Se puede mentir de esa manera, tan burda. Además, escuché hablar, no diré nombres y nadie me va a obligar a decir de dónde saco la información. Escuché hablar de la venganza total. Venganza total fueron las palabras que escuché. Venganza total, eso me suena como a la solución final de Hitler, ¿no? Venganza total. María Corina y su gente quieren presos. En realidad los quieren muertos, pero como no lo pueden decir, dice que presos. Quieren presos y juzgados y presos en el Tribunal Penal Internacional de La Haya a Nicolás Maduro Moro, Silvia Flores, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saab y a muchísimos otros chavistas. La lista es enorme. María Corina quiere venganza total. No va a ser solamente contra esas personas que acabo de mencionar. Va a ser, o sea, la venganza total, si ella llega al poder, va a haber censura en los medios de comunicación, el mundo entero no se va a enterar, y lo que va a haber en Venezuela es un régimen peor que el de Pinochet. Es más, peor que el de Pinochet, más el de Trujillo en República Dominicana, más el de Franco en España, más el de Mussolini, más el de Videla y más el de Stroessner. O sea, si María Corina llega al poder, la gata acaba de romper una cosa. Es porque estoy grabando, ella quiere que le haga caso a ella. Bueno, es un juguete de ella lo que está rompiendo, que lo rompa. No te compro otro, Susan. Ahora salió corriendo, no la vi. Bueno, es decir, si María Corina Machado y su gente llegan al poder, los medios de comunicación internacionales no van a dar las noticias de lo que va a pasar en Venezuela, pero se los digo yo. Va a ser un gobierno como el de Pinochet, como el de Stroessner, como el de Videla, como el de Trujillo, como el de Franco. Va a haber un gentío preso, va a haber torturas, desapariciones, una dictadura de derechas espantosa, donde nadie va a poder reclamar nada y el que reclame torturado y muerto. Y el mundo entero no se va a enterar de nada, porque como ya no es Maduro, el lobo malo, el comunista, el que está al frente del país, sino una neoliberal como María Corina, entonces todo lo que ella haga va a ser aceptado por los grandes poderes de Occidente, es decir, por Estados Unidos y la Unión Europea.
Susan, mis libros no. Susan, la gata. Entonces, es que está saltando como una loca. Bueno, entonces, ella está celosa, yo no sé qué, la gata. Bueno, entonces, si María Corina llega al poder, van a tener un gobierno de derechas inclemente, como el de Pinochet. Pero no solo eso, va a implementar una economía de mercado al 100%, un liberalismo económico puro y duro, un neoliberalismo. No va a haber educación pública, no va a haber salud pública, todo va a ser privatizado. Y Venezuela, en el estado en el que está, no puede tener un régimen económico neoliberal. En Venezuela es preciso un estado de bienestar, donde haya salud pública, educación pública, todo de calidad, ser seguro de desempleo, es decir, el paro, como lo llaman en España, subsidios para los desempleados, ayudas para el alquiler y todo lo que hay en Europa. Europa, las bases de la Unión Europea son socialistas. O sea, las bases, los fundamentos de los documentos que formaron la Unión Europea dan cuenta de la obligación de un Estado social. Gobierne la derecha o la izquierda, en todos los países de la Unión Europea hay salud pública y universal, educación pública, seguro de desempleo, pensiones públicas, pensiones de vejez, subsidios al alquiler o ayudas al alquiler, subsidios para los discapacitados, tanto físicos como psíquicos. Es decir, subsidios para que puedan vivir, qué sé yo, los ciegos, los paralíticos, las personas bipolares, por ejemplo, los esquizofrénicos, y no se rían. Toda esta gente es rechazada por la sociedad, solamente el Estado los puede ayudar. Muchas veces ni la familia los ayuda, pero en Europa tienen subsidios para estas cosas. Si la familia echa a la calle a un hijo porque es esquizofrénico, el Estado le dará un subsidio para que pueda sobrevivir en una habitación alquilada o donde sea, porque aquí hay una protección para todo el mundo. Ahora, ese estado de bienestar en Europa lo pagan o lo pagamos todos los que vivimos en Europa, los europeos y los residentes legales en Europa, a través de los impuestos, que son altísimos en Europa. En Europa los impuestos se llevan la mitad del dinero de uno. Y en casos, por ejemplo, yo tengo una amiga que es gerente de ventas de una multinacional a nivel mundial. Siempre quiso ser rica, es ingeniero y es gerente de ventas de una multinacional a nivel mundial. Ella decidió no tener hijos ni casarse. Lo que le interesa es el dinero y viajar y comprarse apartamentos. Ella, hasta hace 10, 15 años, como no tiene hijos, tenía que dar el 70% de su sueldo como impuestos al Estado por no tener hijos y ganar mucho. Ella, hace unos 10 años, cambió su domicilio fiscal para la Argentina. Es decir, ya paga impuestos en la Argentina, como si viviera en la Argentina, aunque vive en Madrid, pero como ella vive viajando, porque su trabajo consiste en viajar por todo el mundo vendiendo los productos de esta multinacional, entonces ella trasladó su domicilio fiscal en Argentina y pagaba los impuestos que corresponden a
a los impuestos argentinos, que son mucho menores. Ahora, ella, que gana mucho dinero, compró una casa en México. Ahora que Milei gobierna la Argentina, ella cambió su domicilio fiscal a México. Entonces, este es un ejemplo extremo, ¿no? De una mujer que no tiene hijos, que gana un dineral, pero el Estado le quita 70% de los impuestos. Luego España se queja de que vayan a tributar a otro país. Ella simplemente dice que ya vive en México, en su casa de México, y que cuando pasa por España es porque tiene que pasar por trabajo. No está mintiendo, porque ella pasa semanas en México, en la Argentina, en Brasil, incluso ha ido a Venezuela. Ha vendido lo que vende esa multinacional en Venezuela, no puedo decir qué es. No es pasta de dientes, ¿eh? Son equipos industriales. Y dado que tiene una casa en México, dice que vive en México y que pasa por España por trabajo, aunque también tiene una casa aquí. Bueno, en realidad aquí tiene dos apartamentos. Un apartamento normal y un ático, lo que llamamos en Venezuela un penthouse. Pero paga sus impuestos en México. Bueno, con ese dinero de los impuestos que tenemos todos que pagar, y aquí hay un IVA, un impuesto al valor agregado de 21%, que es jodidísimo. Es casi la cuarta parte de lo que vale un producto. Tú te compras aquí una banana por 20 céntimos. ¿Y cuál es la cuarta parte de 20? Pues 5, y tienes que pagar 25 céntimos. 5 son para los impuestos. Si tienes una herencia, tienes que pagar impuestos altísimos, etc. Todos esos impuestos en Europa financian el estado de bienestar, es decir, la salud pública, la educación pública, las pensiones de los mayores, el subsidio de desempleo, los subsidios en general, las ayudas al alquiler, ayudas para pagar la factura de la electricidad, etc. Ahora, en Venezuela sería mucho más fácil poner un estado de bienestar como los europeos, porque no habría que quitárselo a los venezolanos mediante impuestos, porque tenemos petróleo y gas natural. Las mayores reservas que quedan en el mundo de petróleo son venezolanas, y las mayores reservas que hay en el mundo de gas natural son venezolanas y de unas dimensiones espectaculares. O sea, el volumen de gas natural que tiene Venezuela es espectacular. Además de eso, tenemos hierro, tenemos aluminio, tenemos bauxita, tenemos tierras para cultivar cosas que en Europa cuestan un dineral, como el café. El azúcar de caña, aquí se vende azúcar de remolacha. Sabe igual a la de caña, pero es malísima para la salud. Nosotros podemos cultivar azúcar de caña, café del mejor del mundo, cacao. Todo eso cuesta un dineral en España. El café, el cacao, en toda Europa. Nosotros tenemos esas tierras. No solo tenemos petróleo y gas y los minerales que he mencionado. Tenemos esas tierras con la capacidad de producir café, cacao, caña de azúcar. En Mérida cultivamos por lo menos 26 tipos de papas diferentes. Porque las papas son andinas, o sea, las papas fueron llevadas de América a Europa. Se dan sobre todo en la cordillera de los Andes. Y hay una variedad de papas allí espectacular, que yo vivía yendo para Mérida. Y ahí tú ves la variedad de patatas que hay. Eso también se podría exportar. Tenemos en el Mar Caribe todo tipo de mariscos. Lo que pasa es que no los pescamos, pero ya es hora de que los pesquemos y eso también es exportable. Entonces Venezuela tiene tantas riquezas que no necesita sacarle un dineral en impuestos a sus ciudadanos para establecer un estado de bienestar. Con el dinero solamente del petróleo, por nombrar una sola de las riquezas que tenemos, podemos costear un estado de bienestar al nivel del estado de bienestar español, que es el mejor de Europa,
y el mejor del mundo, y lo dicen hasta los Estados Unidos. Podemos tener una salud pública como la que hay en España, una educación pública como la que hay en España. Por cierto, en España, cualquier niño menor de 16 años, aunque no tenga papeles, tiene derecho a la educación. Podemos, además de la salud y la educación, podemos darle a la gente en Venezuela ayudas para el alquiler, ayudas para comprar un apartamento, ayudas para convertir el rancho en una casa, ayudas para pagar las facturas de lo que sea. Y en Venezuela hay poco trabajo, ayudas para los desempleados. Eso todo lo hay en Europa. ¿Y por qué no lo puede haber en Venezuela? O sea, ¿por qué Europa no quiere para Venezuela lo que sí quiere para Europa? Porque aquí tenemos un estado de bienestar. Y es obligatorio además. ¿Por qué no para Venezuela? ¿Por qué? Porque no quieren que el dinero del petróleo vaya a los pobres de los ranchos. No, eso tiene que ser vendido a Europa, a los Estados Unidos, que lo que hace es almacenarlo, porque Estados Unidos produce petróleo, pero almacena el petróleo de ellos y gasta el que compra. Susan, ¿qué estás haciendo? Ese adorno es muy bonito, lo estás rompiendo. Te estoy teniendo paciencia, la gata. Entonces, podemos tener un estado de bienestar que sea la envidia del planeta. Lo que pasa es que María Corina, porque que Europa quiere el petróleo venezolano o que lo quieran los Estados Unidos, se entiende, ¿no? Pero que María Corina Machado prefiera que se mueran de hambre los pobres venezolanos, que no tengan electricidad ni agua, que no tengan educación gratuita ni salud, y que prefiera darle ese dinero yo no sé a quién, o metérselo ella en el bolsillo ya que es millonaria, es el colmo porque ella es venezolana. O sea, que la oposición oficial venezolana quiera regalarle el petróleo a Europa y a los Estados Unidos, o vendérselo a Europa y a los Estados Unidos, y no, porque venderlo lo tiene que vender, pero se le vende a Europa y a los Estados Unidos para con ese dinero montar el estado de bienestar en Venezuela, para que en Venezuela no haya nadie que le falte la salud, para que en Venezuela no haya nadie que no pueda estudiar, para que en Venezuela todo el mundo pueda vivir en una vivienda digna, para que en Venezuela las personas que están desempleadas tengan un subsidio hasta que vuelvan a conseguir empleo. María Corina no quiere eso para Venezuela. Ella dice que no cree en el estado de bienestar. Y si no cree en el estado de bienestar, ¿qué hace aquí su oposición en España, donde hay un estado de bienestar? Y si no es para crear un estado de bienestar, ¿para qué quiere María Corina el dinero venezolano? ¿Para qué lo quiere? ¿Qué va a hacer con ese dinero María Corina? Porque el dinero del petróleo también se puede usar para darle créditos blandos a los venezolanos para que monten pequeñas empresas. En Europa hay una cosa llamada el Fondo Social Europeo, que no es que te presta dinero. Repito, en España, en Europa hay una cosa llamada el Fondo Social Europeo. En la Unión Europea hay eso. En los 27 países que actualmente la forman. El Fondo Social Europeo no es que te presta dinero si tú tienes un proyecto empresarial, es que te lo regala. Todas las carreteras y autopistas y aeropuertos y puertos que España ha construido en los últimos 30 años provienen del Fondo Social Europeo y básicamente del dinero de Alemania, que Alemania, como es el país más rico de Europa, lo regala al resto de Europa para que hagan obras públicas. Porque se supone que que la Unión Europea es un solo país, ¿no? Es una superestructura con 27 países que deben funcionar como uno solo, ¿no? El Fondo Social Económico
de Europa no solo le regala dinero a los países. Por ejemplo, yo quise tomar unos cursos de programación de Microsoft que, como ustedes saben, son carísimos. Y en el año 2008 pedí al Fondo Social Europeo que me los costeara y me costó un año de cursos de programación de Microsoft. Me los regaló. O sea, lo pagó el Fondo Social Europeo. No una beca, lo pagó el Fondo Social Europeo. Entonces, todo esto suena muy bien, ¿no? Y es que es muy bueno. ¿Y por qué Venezuela no lo puede tener? ¿Por qué, María Corina? ¿Por qué? María Corina ha dicho en reuniones privadas que el venezolano es un vago y ella lo va a poner a trabajar, ¿sí? Desnudo, sin electricidad, sin agua, sin haber terminado los estudios, enfermo, ella lo va a poner a trabajar. ¿En qué, María Corina? Si no hay empresas en este momento, no hay oferta laboral en Venezuela. Y hay que ayudar a la gente a montar las empresas. La gente en Venezuela no tiene capital. En Venezuela hay que montar un estado de bienestar y un gobierno socialista. Ojo, socialista como los gobiernos europeos. El de España, el del Reino Unido, el de Francia, el de Italia. Todos estos gobiernos son socialistas porque eso está en la base de sus constituciones. ¿Qué es ser socialista? Eso no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI, ni con Cuba, ni con Corea del Norte, ni con Irán. No confundan el socialismo totalitario de la Unión Soviética con el socialismo democrático. Susan, fuera de allí. Ahora los libros. Bueno, no lo confundan con el socialismo democrático, con la socialdemocracia o el liberalismo social, como lo quieran llamar. O sea, Europa es socialista. ¿Por qué? Porque tiene estados de bienestar y son obligatorios. ¿Por qué Venezuela no puede ser socialista? No me refiero al socialismo del siglo XXI, sino al estado de bienestar. ¿Qué va a hacer ella con ese dinero? Si no es si no es para ayudar a los venezolanos. Porque lo importante de cada país, lo más importante son las personas que allí viven. Por otra parte, además, para, digamos, terminar de ayudar en este plan que incluye paramilitares, mercenarios, posibles comandos de Israel, para terminar de ayudarlos, el Congreso de los Estados Unidos, un organismo que María Corina Machado conoce muy bien porque el Congreso de los Estados Unidos fue el que dio el dinero para fundar Súmate. Ese dinero, se los he dicho 1000 veces, fue dado a María Corina Machado a través del NED, el National Endowment for Democracy. Endowment es presupuesto. Entonces, el National Endowment for Democracy, el presupuesto nacional para la democracia. Esa es una partida presupuestaria que tiene el Congreso de los Estados Unidos para llevar lo que ellos llaman la libertad al mundo. Y para ellos, libertad y democracia son sinónimos. Con el dinero del National Endowment for Democracy, dinero de los Estados Unidos, María Corina fundó Súmate. Y ahora, hace poco tiempo, le pidió al Congreso de los Estados Unidos otro favorcito, la Ley Bolívar, que penaliza a cualquier empresa o país que quiera comerciar con Venezuela o que comercie con Venezuela o que participe en alguna empresa mixta con Venezuela. ¿Quiénes son los Estados Unidos para penalizar empresas que no sean de su propio país? Porque entiendo que, bueno, como es una ley norteamericana, si alguna empresa norteamericana quiere comerciar con Venezuela o hacerse socia de algún empresario venezolano, pues Estados Unidos
la sancionará. Pero Estados Unidos pretende sancionar también a cualquier empresa del resto del mundo, de Latinoamérica, de Europa, que comercie con Venezuela. Ahora, además de las empresas de Estados Unidos, esa ley Bolívar puede lograr su cometido. Pues puede, porque vamos a suponer que hay una empresa española o que hay empresas españolas que tienen socios que son empresas norteamericanas. Y vamos a suponer que España hace negocios con Venezuela, que los está haciendo, ¿no? Le está comprando petróleo. Y entonces viene Estados Unidos y sanciona a España por comprarle petróleo a Venezuela. O sea, porque María Corina no quería que España le comprara petróleo a Venezuela. Pero Pedro Sánchez es el presidente de España, no ella, ni Cayetana, es Pedro Sánchez. Entonces, lo que pueden hacer los Estados Unidos es, España, estás comprándole petróleo a Venezuela. Pues entonces yo voy a deshacer el negocio que tengo contigo en materia de esto, en materia de aquello. Entonces perjudican a ese país por hacer negocios con Venezuela. Y así con todos los países del mundo. Y en el mundo occidental casi todos los países tienen alguna dependencia con los Estados Unidos. Y lo que tiene que hacer Latinoamérica es diversificar su comercio, no es ser tan dependiente de los Estados Unidos y de Europa. Y en ese sentido, hacer negocios con la China no lo veo en lo absoluto mal, porque hay que diversificar a tus socios comerciales. No puedes tener un solo socio comercial que sea en los Estados Unidos y que te pueda joder cuando quiera. Por otra parte, también escuché a una gente del PP, a una gentuza del PP diciendo, a Venezuela le queda lo peor. Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Ja, 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 y se reían. Rusia no es lo peor. Yo en la guerra de Rusia contra Ucrania estoy de parte de Rusia. Esto lo explico en videos aquí en este canal. Rusia no es ninguna porquería, Rusia es un gigante. En cuanto a la China, le guste o no le guste a los Estados Unidos, la China es la potencia emergente. Y dentro de 10 años mínimo será la potencia comercial, económica más poderosa del planeta. En este momento, China es la segunda potencia comercial del planeta. Y eso que puede que sea la primera y que Estados Unidos esté maquillando sus cifras, ¿no? Pero China, por ejemplo, domina, o sea, la Unión Europea no es la segunda potencia comercial del planeta. China le está quitando a todos sus clientes. Entonces, menospreciar a China es ridículo. Puede que no nos guste, pero China es la segunda potencia comercial del mundo, va a ser la primera potencia en todo, mínimo dentro de 10 años, y no la podemos menospreciar. Ahora, que Venezuela tenga relaciones con Corea del Norte, Venezuela no tiene relaciones con Corea del Norte. Corea del Norte no se relaciona con nadie. Y en cuanto a Irán, mientras no sean negocios nucleares o cosas malas, pues bueno. Ahora, acusan a Rusia también de solo tener de amigos a Irán, la China y Corea del Norte. Bueno, ha sido Europa y los Estados Unidos los que lanzaron a Rusia a los brazos de la China, Corea del Norte e Irán. Porque un país como Rusia, al que está atacando Ucrania, toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Australia, porque todos esos países están enviando armas a Ucrania, repito, los 27 países de la Unión Europea, Reino Unido, que no está en la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia, todos están enviando armas a Ucrania. ¿Qué querían? Que Rusia se tiene que defender. Entonces, Rusia tiene armas iraníes
armas chinas y armas de Corea del Norte. La lanzaron en brazos de esos 4 países o de esos 3 países. Y lo mismo están haciendo con Venezuela. Al querer bloquearla económicamente, la han lanzado en los brazos de la China, Irán y Rusia. ¿Y qué quieren? Venezuela necesita comerciar. Todos los países necesitan comerciar. Y esta es la situación, señores. Y yo pienso que Maduro debería romper relaciones diplomáticas con España. Y echar a la embajada, a todos los miembros de la embajada española de Venezuela y a todos los miembros de los consulados. Rompe relaciones diplomáticas con España, porque España está prestando su territorio para que se conspire contra Venezuela. Y Venezuela es el país donde yo nací y yo no quiero paramilitares en Venezuela. Yo no quiero en mi país paramilitares, ni quiero en mi país mercenarios, ni comandos de Israel matando gente. Y yo no quiero guerra civil en Venezuela. Así que por favor, Pedro Sánchez, Maduro, rompe relaciones diplomáticas con España. Rómpelas. Nos seguimos viendo, señores. Que tengan un buen día. Aquí son las 10:30 de la mañana. Chao.